Amigos, buenas tardes. Estamos muy contentas, especialmente porque, como ya se habrán dado cuenta, tenemos una nueva entrada que ahora sí es propia. Este es el tema de las participesas, que fue compuesto para nuestro programa con mucho cariño por un gran artista, un joven celayense, 25 años, Octavio Contreras. Te mando todo mi cariño, amigo, talentoso. Guárdense ese nombre porque él es un chico que verdaderamente nos va a llenar de orgullo esta ciudad. Ya nos llena de orgullo y bueno, pues accedió a hacernos nuestro tema para ya no estar pues con una rolita, una melodía que él ya nos hizo, ya como vieron esos maravillosos violines, esta melodía maravillosa. Pues bueno, ya dejamos esta otra melodía que estaba muy padre, la verdad es que la escogió producción, les agradecemos mucho. Pues es de uso libre, pero también existe el riesgo, ¿no? De que en algún momento pues Facebook nos bloquee la melodía, y además ya se usa por otros programas también que, bueno, por ahí descubrimos. Entonces, pues quisimos darnos ya un toque de identificación. Entonces, pues ya saben, este es su espacio para ponernos en acción con las participesas. Ya tiene su tema y bueno, le agradecemos mucho, repito, a Octavio Contreras por ahora sí que por esta creación, a nuestro autor, a nuestro músico. Soy Nancy de Santiago y les invito a quedarse con nosotros porque vamos a platicar de la revocación de mandato, vamos a platicar de cosas que están sucediendo con las elecciones, con los partidos políticos en general, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos a quedarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Octavio Contreras, gracias. El tema es precioso, me encanta. Es más ad hoc para nuestra personalidad, así como suave, bien, ¿no? Me encanta. Muy bien, Nancy, excelente. Me encantó. Gracias, Octavio. Dios te bendiga por esto y que prospere tu carrera como compositor y músico. Amigos, bienvenidos. En esta tarde damos gracias a Dios porque seguimos íntegros, con vida en paz, con seguridad, estamos bien. Pedimos para sus familias también toda la bendición. Y pues iniciamos porque tenemos cosas importantísimas que decir para todos. Vamos avanzando, ustedes saben, estamos en un mes, estamos cercanos al siguiente mes, estamos en elecciones ya en nuestro país y entonces tenemos que conocer varias figuras que hoy nos llevan a tener el mejor voto, el voto más razonado para que sigamos avanzando como nación, para defender nuestra república, para tener un país libre y pues comenzamos, amigos, bienvenidos. Soy Arely Meja. Así es, Arely. Muy bien, amigos, pues entonces voy a empezar. Fíjense que dentro de estos mecanismos de democracia semidirecta, dentro de esto donde ya se da la participación ciudadana, tenemos una novedad. Esta novedad fue de este sexenio, fue propuesta por el actual Ejecutivo Federal, con una idea de replicar lo que ha pasado en otros países, los que se llaman a sí mismos las repúblicas bolivarianas, y que no necesariamente tiene una intención democrática, no necesariamente. ¿Por qué? Sí. Pues porque hemos visto en esos países que la situación ha ocurrido de forma no necesariamente buena, es decir, se han generado mandatos perpetuos, se han generado mandatos que no terminan con un plazo que originalmente tenía la Constitución a través de la cual llegaron al poder. Entonces, aquí en el país se armó un gran revuelo en la Cámara de Diputados, con todo y que no les alcanzan los votos a la oposición, lograron imponer varias cosas. Eso la verdad es memorable, hay que reconocérselos, porque tiene muchos candados, inclusive, bueno, parece que ni siquiera se trata de que haya revocaciones de mandato, ¿no? Sí. Voy a hablar de los requisitos, son muy pesados. Sin embargo, lo que sí lograron, pues es que no se puede generar por quien quiera o por como sea, no se puede llegar a esta medida, y tampoco se puede con fines electoreros, ¿no? Porque originalmente se pedía que fuera en este año. ¿Sí? Se pedía que junto con las elecciones que vamos a tener el próximo 6 de junio, o sea, a 29 días precisamente, entonces que también hiciéramos la votación para la revocación de mandato o que la permanencia en su caso. Entonces, fíjense que logró la oposición que se pasara hasta el año siguiente, ¿sí? Entonces, el plazo es distinto al que originalmente se tenía contemplado. Entonces, voy a empezar con algunos de los requisitos porque me voy a llevar los dos bloques que me corresponden.
para comentarles cómo quedó esta figura, que es si efectivamente es un derecho del ciudadano de decidir que ya no quiere más al gobernante en turno, como lo hemos dicho siempre, es el artículo 39 constitucional funcionando, ¿sí? Ahora sí, con reglas claras, eso sí, y que, bueno, que permita que los ciudadanos se puedan dar un nuevo gobierno a medio camino, vamos a decirlo así, del electo, ¿no? Que es el punto. Entonces, lo que sí no se vale es que vaya a la boleta junto con su partido en una intermedia y por eso se pasaron a otros plazos. Entonces, yo quiero comentar primero, en el caso, decíamos la semana pasada de la consulta popular, ahí el que convoca es el Congreso de la Unión. Para una revocación de mandato, el que convoca es el INE. Pero el INE no convoca porque el INE quiera, convoca a petición de los ciudadanos, ¿sí? Tiene que estar la ciudadanía en un número, fíjense nada más, hablábamos la semana pasada de la consulta popular, era un 2%, para una revocación de mandato es un 3%. ¿Sí? Esto es importante porque entonces pone más pesada la posibilidad y voy a hablar de números un poquito para que tengamos cierta referencia. Como siempre, estamos hablando de la lista nominal. Acá en el caso de la revocación de mandato, además se necesita que sean 17 entidades federativas las que estén presentes, o sea, ciudadanía que sea de origen de 17 distintas entidades federativas y que además tengan representen todos ellos el 3% en cada entidad de las 17. O sea, fíjense, 3% del total en 17 entidades federativas y 3% por entidad federativa de su listado nominal. Entonces, les di la vez pasada el listado nominal al 9 de abril, ya tenemos el listado definitivo al 28 de abril. ¿Por qué al 28 de abril? Porque se tienen que mandar a imprimir los listados nominales que van a estar en las mesas directivas de casilla. Esos van a contar con ellos los partidos políticos, los representantes de partido, por supuesto, los funcionarios de casilla, para quienes principalmente está dirigido, y ese documento no puede mandarse a hacer a pocos días. Entonces, por eso ya cerró y tenemos un total de electores, fíjense nada más. Les voy a explicar. Son 93,528,473 en el territorio nacional, ¿sí? En el territorio nacional hay otro grupo de 949 que son gente que está en prisión preventiva, ¿ok? No pierde todavía sus derechos político-electorales porque todavía no tiene una sentencia condenatoria y recordemos que se es inocente hasta que tengas una declaratoria de lo contrario, ¿ok? Entonces son 949 personas. Pero además de los residentes en el extranjero, 32,303 se encuentran inscritos en la lista nominal, para un gran total de 93,561,723 ciudadanos que vamos a poder ejercer el derecho de voto. Y espero que lo ejerzamos, porque una cosa es estar listos con la lista nominal, con la INE en la mano y no ir. Estamos en contra del abstencionismo, amigos, recuérdenlo, este año es muy importante, es crucial que acudamos, normalmente no se acude, entonces ya para cerrar este bloque les explico nada más el 3% a cuánto asciende. Estamos hablando de 2,806,852 mexicanos que tendríamos, o sea, casi 3, que tendríamos que votar para pedirle al INE el año entrante que hubiere una revocación de mandato. Sí, bueno, como ven ustedes, pues en esa línea vamos conduciendo para ir entendiendo cómo vamos a ir, o sea, cómo se maneja todo lo que es el ambiente político en nuestro país, el ambiente político electoral, para que vayamos comprendiendo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en esta parte importante que Nancy acaba de mencionar, para que evitemos que se tenga una mayoría artificiosa en la Cámara de Diputados, tenemos que poner mucha atención y por eso es que hoy se está manejando el hecho de que porque miren, ustedes, originalmente y se tiene precisado así porque está estructurado constitucionalmente en que la mayoría en la Cámara de Diputados debe ser máximo, un partido político únicamente puede alcanzar un máximo, un 35% en su mayoría, pero si esto va el 8% en lo que son los diputados plurinominales, no puede alcanzar, o sea, es un 40 y yo subiría un 43%.
pero entonces ahí es como sería lo máximo que se puede tener. ¿Se acuerdan que en programas pasados mencionamos que artificiosamente se había logrado un 52% y después incluso mencionamos que llegó hasta un 62%? 62% es demasiado, ¿no? Vean ustedes, del 43% que es lo que se está permitido, a un 62%, cuando artificiosamente es porque hay los partidos que le hacen el juego al partido en el poder, que son aquellos pequeños que van logrando colocarse y que al final, ya estando dentro, ellos los pasan como parte de ellos para que entonces todas las iniciativas se vayan ganando por el partido en el poder porque artificiosamente se logra. Entonces sí tenemos que ser muy, muy cautos en cómo observamos, cómo llevamos a cabo nuestra conciencia ciudadana para votar, para elegir, porque lo que queremos hoy es realmente lograr que los contrapesos que originalmente se tenía que tener en las cámaras, en el sistema de nuestra república, que funcionaran adecuadamente. Entonces esa es la manera en que nosotros tenemos que hacer realmente una conciencia ciudadana de voto. No es como votar como ahí se va. O sea, ya tenemos que empezar como ciudadanos, como pueblo, empezar a concientizar claramente, porque en la medida que va avanzando el pueblo, la historia pública de nuestro país, en esa medida, si nosotros seguimos siendo irresponsables de no poner atención a lo que se viene, de no involucrarnos, porque el asunto de nosotros no es solamente ir a votar por el que nos simpatice, sino checar qué es lo que realmente le conviene al país, más allá de simpatías, más allá de conveniencias, es lo que le convenga, no de conveniencias en grupo, sino de conveniencia a lo que le viene al país, porque necesitamos seguir avanzando en este desarrollo como nación, seguir avanzando como una república libre, soberana, donde el poder esté perfectamente dividido como una república que somos, para que entonces podamos seguir un desarrollo sano, un desarrollo en las vías de este país para llevarlo hacia lo que deseamos todos, para el bien de todos, porque miren ustedes lo que acaba de pasar en España, y sí tengo que mencionarlo porque es un tema muy importante. En España se estaba peleando fuertemente entre un sistema y otro, más bien entre regímenes, ¿no? La libertad y la opresión que trae el comunismo. Y fíjense, Madrid logró tronar por completo esto, lo que pasó en Honduras hace poco también. Estamos avanzando porque tenemos en Ecuador, perdón, ese fue. En Ecuador estamos avanzando como sociedad porque tenemos, no es solamente para en nuestro país el asunto, es un asunto que es a nivel regional quiere decir el continente entero. Tenemos que poner mucha atención porque en esa vía que parece que está volviendo, esto de la globalización, los medios todos unidos, que tenemos este sistema en que nos comunicamos todos en diferentes países, en diferentes formas, nos estamos enterando cómo es la vida pública de otros países, sobre todo latinoamericanos o los países iberoamericanos, que es los países hispanos, cómo vamos avanzando, cómo vamos entendiendo esta pugna que se lleva en la región completa, que está incluido España por este sistema del idioma. Entonces, cómo hemos ido avanzando, cómo vamos logrando, porque lo que se busca, y sabemos que hay sistemas caducos que nunca funcionaron y que hoy se están tratando de implantar en la región completa, y no podemos permitir, porque necesitamos mantener esa libertad que necesitamos todos para seguir avanzando como sociedad, como nación, y en ese sentido, ¿cómo ves, Nancy? Así es, pues bueno, de hecho, decía Arely, bueno, que tenemos que evitar que se sobrerepresente, y ya el INE emitió unas reglas precisamente para ello. Ya habíamos hablado antes cómo hicieron la trampa para del 42% que les tocaba de votos, que se permite una sobrerepresentación de hasta el 8% para que puedan tener la mayoría absoluta, pues ellos se fueron hasta el 62%. Y aquí lo que se trata es de que los ciudadanos seamos los que votemos en la revocación de mandato, volviendo a mi tema. En la revocación de mandato, que solamente se puede pedir una sola vez por obvias razones, porque se te acaba el sexenio, y que además para una validez del resultado se requiere que votemos el 40%, imagínense, el 40% de esos 93 millones y fracción que mencioné, serían 37 millones
y medio, ¿no? Vamos a redondear, de los inscritos en la lista nominal. Fíjense nada más, o sea, tienes que lograr en esta elección intermedia, en las intermedias hemos llegado a tener ese tipo de cifras, 37 millones, o sea, nada. Tenemos que lograr votar más del 60% de los ciudadanos aún en esta elección y claro, en el caso de la revocación de mandato en su momento, pues entonces tendríamos que votar ahí sí, la mitad. Esto es muy importante, se los explico, porque el INE es el que va a validar que se haya reunido el número de entidades federativas, los porcentajes que ya mencioné, el 3% tanto de cada entidad como nacional total, ¿no? Y entonces se emite una convocatoria. Esa convocatoria implica que a los 90 días, en el primer domingo siguiente a esos 90 días, va a poderse celebrar esta revocación de mandato, esta votación especial para la revocación de mandato. Y en ese día no puede haber elecciones ni federales ni locales. Tiene que ser totalmente un acto específico, un acto único, que sea la revocación de mandato. Entonces, esto es muy importante porque fíjense, estamos hablando de que el mismo personal más o menos va a quedar ya el que funja para recibir la votación. Vamos a tener el 6 de junio 163,000 casillas, ¿sí? Esto implica más o menos 1,5 millones de ciudadanos trabajando en la elección, que son 9 por mesa directiva de casilla. En esta ocasión tenemos un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 suplentes generales. Ahora, el punto importante en este caso, el INE pues organizaría toda la revocación de mandato, igual que organiza la elección del 6 de junio, desde la organización, la difusión, el cómputo, la declaratoria de validez, y también en el caso de la revocación de mandato, que siguen estos mismos pasos, nos vamos a las impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Nada más que hay una salvedad para la revocación de mandato. Ahí sí, ellos siempre tendría que ser el que emita la declaratoria de validez, o sea, en todo caso, ahí sí ellos en todo caso. En el INE a veces no hay impugnaciones y ellos ya emiten esa declaratoria, aunque sí tienen después que hacer la de los de representación proporcional es diferente, ¿no? Luego platicaremos de eso. Ahora, el punto importante de todo esto es que igual que en la elección del 6 de junio, el INE promueve, el INE contrata spots, el INE es el único que puede difundir publicidad, se tiene que terminar la propaganda gubernamental, solamente dejan lo de salud, lo de educación y lo de protección civil. Es lo único que se puede dar a conocer en esos días, porque existe algo que se llama veda electoral, entonces está prohibido que los logros gubernamentales que pudiera haber se estén difundiendo de modo que incidan en el ánimo del electorado, ¿no? Entonces, esto de la revocación de mandato, si se fijan ustedes, tiene una serie de candados, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo, porque aunque ahorita incluso hay gente que dice hay que apurarnos porque falta poco tiempo, digo, estamos hablando como de medio año para que empiece el supuesto legal, y que vamos a empezar a juntar firmas, hay un pequeño problema para eso. El INE es el que va a emitir los lineamientos, el INE es el que va a emitir los formatos para que se puedan recabar esas firmas. Los ciudadanos van a poder tener desde un mes previo van a poder estar recabando las firmas y prácticamente ese es el tiempo que tienen un mes para recabarlas. Entonces sí tienen razón esos compañeros que están muy preocupados hoy de si se va a hacer o no y que quieren ya juntar firmas, ya andan juntando firmas. El problema es que no están en un formato que el INE haya validado y el INE no lo puede validar antes de que tenga que se hayan cumplido ciertos requisitos, como lo es el juntar el número de personas, ¿no? Que van a indicarle al INE que está válida la convocatoria a revocación de mandato, como para que movilice a todo ese personal y que entonces puedan ellos automáticamente empezar a recabar las firmas, lo cual me indica a mí que va a ser parecido a cuando se quiere postular un candidato independiente. Es igual de pesado, algunos lo han logrado, el caso del que va contendiendo por el PAN en este distrito para presidente municipal, logró poder contender como candidato independiente en la anterior elección, en la de 2018, y ahora va abanderado por el Partido Acción Nacional, pero es complicado.
Es complicado todo esto, ¿sí? Entonces, pues estemos alerta porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses. Ahorita debemos ocuparnos en la elección del 6 de junio, pero sí entender que la revocación de mandato no es algo que esté, que se genere constitucionalmente para generar inestabilidad política, sino todo lo contrario. Entonces, parece que el sistema de partidos se protege a sí mismo y tendríamos que decir que sí. Y la justificación, pues, es la estabilidad política. Y en esta estabilidad política constantemente hay una simulación, ¿no? Porque de aquí se toman los partidos para entonces hacer las cosas como a ellos mejor les conviene, como conviene mejor a sus intereses. Y entonces realmente si analizamos como sociedad, porque saben ustedes, o sea, todas estas figuras que mencionamos, amigos, que mencionamos la vez pasada, y vamos en esta misma línea, cuando hablábamos pues de la representación real de que la sociedad tiene que tener un papel preponderante en esta vida pública de nuestro país, en las elecciones, en la vida política. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de las consultas ciudadanas y esas consultas patito porque estaban totalmente fuera de la Constitución? Entonces, ahora en la representación, en esto que es el presupuesto, bueno, esta es una figura que es el presupuesto, que es como el pueblo para que dé una opinión o hable sobre si, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando... Y pongo los ejemplos que a lo mejor parecen reiterativos, pero es que nos dan cuenta para entender de lo que yo quiero transmitirles. Cuando se hacen estas consultas para, por ejemplo, cuando hay que... el aeropuerto internacional de Texcoco no nos conviene porque es un gasto muy fuerte y esa es una zona reservada para que podamos mantener el agua para distribuirla al Valle de México y esas cosas, ¿saben? Pero al final ni siquiera no fue como que ahorramos nada para hacer Santa Lucía, al contrario, se gastó mucho más, está comprobado, y esa consulta realmente no sirvió para nada porque era una consulta totalmente sesgada, y como eso mucho, porque ahorita estamos llegando al punto del presupuesto popular, participativo, o sea, participativo o popular, porque se trata del pueblo que es el que dé su opinión. Este presupuesto participativo, fíjense ustedes, o sea, todas estas figuras, nosotros deberíamos tenerlas tan claras de que de verdad como pueblo, porque está constitucionalmente ahí consagrado, deberíamos tener una real, pues un aval jurídico para que nosotros podemos como sociedad dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, un sí o un no, depende de cosas que le convengan o no a la vida pública de este país. En ese sentido, imagínense ustedes esto del presupuesto. Estaba viendo la figura netamente en la Ciudad de México, bueno, porque tiene que ver con varias cosas. Me acuerdo mucho cuando esto de la Constellation Brands, la cervecería esta que, ¿saben? Se buscó un grupo que además después se comprobó que era un grupo mandado especial, era una encuesta sesgada, ¿no? Como les decía la vez pasada, para que dijeran, no nos conviene que se haga la cervecera porque nos van el agua, no tenemos tanta agua como para destinarla a ese recurso natural, destinarlo para una causa como esa. Y se canceló. Y ahí se fueron muchísimas fuentes de trabajo que había para la zona, y después, aparte de que se canceló y pues fue en contra del pueblo, porque saben ustedes que todo lo que hay que pagarse en indemnizaciones, pues sale del presupuesto de nuestro país, lo que los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, de ahí sale todo eso. Entonces, imagínense ustedes esta simulación de hacer las cosas de esa manera para después lavarse las manos. Y entonces nosotros como pueblo, saben, hay una figura donde nosotros tenemos que atender realmente, porque nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer respecto a si, o sea, si aprobar, si estamos de acuerdo o no para aprobar esas iniciativas del gobierno. Les decía que en la Ciudad de México pasó esto, fíjense ustedes, en la Avenida Reforma había todavía proyectos ahí sobre la mesa de construir edificios importantísimos de primer nivel, de primer mundo, pero entonces ahora
es como tienes que pedir permiso al gobierno para que ver si al gobierno de la Ciudad de México para ver si se construye o no. O sea, yo que recuerdo esos permisos pasaban como más fácilmente porque era desarrollo para el país, fuentes de trabajo y todo. Y ahora como ya no, ya se está parando hay un fenómeno que se llama ahorita se me fue el nombre, perdón, cuando un lugar, por ejemplo, si se van a construir cosas, la plusvalía aumenta, y si en ese lugar hay gente pobre, hay un ejemplo muy claro en Polanco y la Colonia Granada. La Colonia Granada está junto a Polanco, es una colonia industrial donde había mucha gente pobre porque eran los que trabajaban ahí en esa zona. Entonces la Colonia Polanco se fue extendiendo hacia allá, hacia esa zona, hacia Granada, y después quedaron ahí, entre esos edificios modernos de primer mundo, quedaron algunas pues vecindades, incluso zonas de viviendas de gente pobre, y entonces ahora, bueno, diríamos razonadamente, a ellos les convenía bastante porque su zona subía de plusvalía muchísimo, pero así muchísimo como 50 veces más del costo que tendrían si no estuvieran rodeados de estos edificios. Pero después, aquí vienen estos grupos de poder donde van y a esas personas les alegan que no se puede permitir porque se les quita sus derechos, y que luego cómo van a vivir así en esas zonas y luego no tienen el dinero para llevar ese tren de vida de lo que todo se empieza a encarecer ahí alrededor. Pero eso al final son grupos de poder, porque yo diría, a mí sí me conviene que mi casa se rodee de esas cosas porque sube muchísimo de precio, ¿no? Entonces, cosas como esas, se tiene que llevar a esas consultas populares, consultas populares para hacerse esos presupuestos, se aprueban o no, y entonces es cuando ahí mañosamente el gobierno escoge un grupo de gente que ni siquiera tiene que ver con la zona. A lo mejor es gente que son transuantes, que es su lugar de camino para llegar a su lugar de trabajo, y a esos agarran y les dicen, oigan, con un sistema un tanto manipulado, oigan, ¿ustedes cómo ven que esto se construya? No creo que sea conveniente, y enredan a la gente para que den una opinión que no tiene nada que ver con lo que se pretende para el desarrollo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Nancy? Está como extraño. Sí, claro. Y ahí precisamente hay veces que existe lo que se llama el veto popular, que es cuando una agrupación de personas, obviamente previamente convocada, puede negarse a aceptar una medida que el gobierno está proponiendo, pero que obviamente en este caso, como bien dice Arely, se ha estado usando de manera tendenciosa para generar los acuerdos presuntamente que el Ejecutivo ha decidido. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y nos vemos en un momento más. Sigan con nosotros. De opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia y ciertamente. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas. Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.
Amigos, pues ya de nuevo aquí con ustedes, estamos muy contentas de que verdaderamente se está preparando una gran fiesta este 6 de junio, así tenemos que verla, ya somos 22,000 observadores electorales registrados, hoy alcanzas hasta las 23:59 de la noche a entrar a la página del INE.mx para que hagas tu registro ahí donde está el portal de observadoras y observadores electorales. Hay un curso que tomar, pero ese todavía se puede seguir tomando, o sea, la cosa es estar registrado, ¿sí? O sea, si estás registrado vas a poder terminar tu curso, eso no es un problema, no se supone que hoy tengas que terminar el curso es un poco larguito y bueno, pues hay que terminarlo bien. Ok, pues bueno, amigos, vamos a hablar en este tema electoral. Están pasando cosas que no deben pasar en un país democrático. Entonces, primero que nada, les vamos a presentar un video viejito, sí, es un video del 2018, donde pasaron las mismas cosas que están pasando el día de hoy. Entonces, vamos a escuchar este video con calma y luego lo comentamos. Sigan con nosotros. Lamentable y triste que hoy estemos aquí, pero también nos da la fortaleza para continuar en nuestra vida política, más que nada. Es triste porque creíamos que Morena era en realidad la esperanza de México, pero lamentablemente cuando está uno dentro del partido, cuando ve uno las atrocidades y cuando escucha uno hablar a Andrés Manuel cuando dice que la ley se debe de respetar y por encima de la ley nadie, da coraje escucharlo cuando él estableció un reglamento y un lineamiento para regirse dentro del partido de Morena, reglamento que nunca respetó durante el tiempo que ha permanecido el partido. Esa es una de las cuestiones que nosotros debemos de ver y observar. Si él no respetó los reglamentos y los principios de Morena para elegir a sus candidatos, para respetar a su militancia, es lógico que él no va a respetar, siendo presidente de la República, ninguna ley y ni ninguna institución. Nos ha demostrado en varias ocasiones y es lamentable hoy hablar de él de esa forma. ¿Por qué? Porque hoy nos hemos dado cuenta nosotros de la realidad, de la cruda realidad que vive Morena. Es lamentable que toda la militancia la haya hecho a un lado y haya únicamente escogido a corruptos, a delincuentes. Está el caso lamentable de esta señora Robles, ¿no? Que fue diputada, que no hizo nada. También dentro de los estatutos de Morena está prohibido la reelección de un cargo público a otro. Y hoy lo vemos con la señora Rocío Nale. Era diputada y hoy va para senadora. La vemos con Amado Cruz Malpica. Era diputado y vuelve otra vez para ser diputada. Entonces, ¿qué no hay más gente alrededor de Morena? ¿Qué no hay más militancia? ¿Qué no hay más personas que tengan la capacidad para poder contender? Es una tristeza ver esa situación, ¿no? Y nos pasó precisamente en las elecciones. La imposición del actual presidente municipal fue una imposición puesta por profesionales. La regiduría de Alfonso de Cristóbal también se la quitaron, ¿no? A través de imposiciones. Y todas esas situaciones fueron las que fueron colmando el plato de todos y cada uno de nosotros. Todas esas imposiciones que se dieron al interior, que no hubo democracia tal como lo pregonan y lo gritan a los cuatro vientos, no hubo ninguna democracia, hubo solamente redazos de imposiciones. Y eso es los motivos y las causas y razones por las que hoy nosotros estemos aquí renunciando a este partido. Respecto de la expulsión que dice mi compañera por ahí, a mí en lo personal no me han notificado absolutamente nada. Soy abogado y sé cuál es el mecanismo legal para que me hagan la notificación. El Facebook no es ningún mecanismo legal. Benito Soriano no es ningún ente político facultado para hacer una notificación. A mí en lo personal no me han notificado nada, por eso estoy en este momento acá, ¿no? Si me lo hubiesen notificado en su momento lo hubiese combatido, pero lamentablemente no me dan ganas ni de eso, ¿no? Morena no sirve para nada, o sea, es un partido más donde la corrupción prevalece y le afora por la piel, ¿no? Está lleno de corruptos y como dice Andrés Manuel y grita que la mafia del poder envenenando la mente del pueblo mexicano, pues es que la mafia del poder él mismo la ingresó al mismo partido. O sea, es lamentable ver esa situación, que todos los delincuentes que eran del PRI, que todos los delincuentes que eran del PRD, hoy estén en Morena, porque única y exclusivamente escogió a delincuentes, a personas que han sido corruptos durante toda su vida, y ahí están. Hoy es un claro ejemplo, por ese motivo, hoy
nos despedimos definitivamente de ese partido. Gracias por escucharnos. Así es, amigos, pues como pueden ver, este video, como lo dije antes de presentarlo, es viejito, sí, pero todo queda igual. O sea, ahorita puedes ver los videos donde le gritan a Mario Delgado, porque ahora es el nuevo dirigente, que no era en aquel momento. Entonces, la verdad es que tenemos un partido que nos dice todos los días una situación de estarnos moralizando o intentando moralizar, y vemos cómo su propia militancia nos está diciendo que él no respeta la ley, que no la respetaba antes, no respetaba las instituciones, porque deberíamos esperar que las respete ahora. O sea, no nos podemos sorprender del ataque a los organismos autónomos como el INE, como el INAI, ¿no? Porque está obviamente presentando una acción de inconstitucionalidad contra esta medida de los datos biométricos, o por ejemplo la Comisión Reguladora de Energía, Banjico en su momento, al INEGI y al Coneval los ha respetado un poquito más, pero también a ellos el IFETEL también ya lo trae por ahí ahora sí que en agua caliente. Entonces, sí, de verdad, amigos, es preocupante porque andan repartiendo este periódico, Regeneración, ¿sí? Y dice que no vuelvan los corruptos, dice que se debe de refrendar el triunfo de 218, que con mentiras la derecha quiere regresar para quitar los programas sociales. Para empezar, ahí hay una falsedad. Programas sociales ha habido con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con Salinas de Gortari, con Zedillo, o sea, entonces ahí hay una mentira número uno. Luego dice, la unidad fundamental para ganar el Congreso en los comicios de 2021. Bueno, pues ya vimos cómo ellos mismos no reconocen las candidaturas que están siendo impuestas en el propio partido. Después dice que la campaña de la derecha neoliberal se basa en mentiras. Hay un problema ahí porque estamos usando un lenguaje tendencioso y volviendo malo neoliberal algo que no es ni malo ni bueno, simplemente se trata de libre mercado. Y entonces, finalmente, los que dicen mentiras todos los días es precisamente el presidente en la tribuna pública que utiliza con el dinero público. Luego dice que debemos extirpar de raíz el tumor de la corrupción que tanto ha dañado a México. Pero yo me pregunto, entonces, ¿qué pasa con los actos de corrupción que estamos viendo en este gobierno, con diversos funcionarios que tienen patrimonios por encima, patrimonios inmobiliarios por encima de sus posibilidades, ¿no? Luego dice, Morena regresará a la mitad de sus recursos para comprar vacunas contra la COVID-19. Quiero que sepan que no se puede hacer eso de reetiquetar el presupuesto de esa manera. Sí puede Morena regresarle a Hacienda el dinero y luego Hacienda puede comprar vacunas, pero es todo un procedimiento que no es así nada más como que yo casi como el partido voy a ir a comprar vacunas. No es así la cosa. Entonces sí es importante que sepamos, lo han estado repartiendo en toda la ciudad. Muy probablemente ustedes lo hayan visto por ahí. Dice la derecha mexicana y su mezquindad durante la pandemia. No, bueno, la derecha no ha podido ser ni mezquino ni no mezquino, porque nadie puede distribuir medicamentos más que el gobierno. Entonces, pues no hay manera ni de ser mezquinos, o sea, ni siquiera ni por ganas. Dice no a la censura del INE, y el que ataca al INE desde la tribuna es Manuel López Obrador, ¿sí? Él es el que dice que el INE no sirve, etcétera, que lo hay que, su gente dicen que hay que reformarlo, que hay que quitarlo, o sea, todos los verbos que quieran en contra de nuestro árbitro electoral, que el 6 de junio va a hacer posible la jornada electoral, que empezó hace varios meses, sí, desde septiembre, a organizar esta jornada electoral, sí, estos comicios. Entonces, no podemos tener de verdad un panfleto como este que está siendo lleno de mentiras y que está siendo repartido a la gente más desprotegida, ¿no? Entonces, voy a decirles lo que dice aquí. El objetivo de la maquiavélica unión de Va por México es terminar de desmantelar el país. Fíjense nada más, el que está desmantelando el país es precisamente el partido en el poder. Dice, privatizar la industria petrolera. No, la industria petrolera lo que necesita es inversión privada y pública. ¿Sí? Así es. Pero pública, pues es que no tenemos muchos recursos, entonces por eso estábamos teniendo mucha inversión privada. Dice, hay que erradicar, que según ellos quería eliminar, bueno, es que así dice, que Va por México quiere erradicar la soberanía nacional, ni siquiera es el verbo correcto, tendría que decir restringir o eliminar la soberanía nacional. Claro que no, nadie
puede eliminar la soberanía nacional porque la soberanía nacional somos el pueblo, pero aparte, fíjense, nada más, esto es muy importante, hacer algo, atentar contra la soberanía nacional es traición a la patria. Así de fácil, es traición a la patria. Y luego dice que se trata de los de Va por México, hacer de la corrupción el modus operandi del gobierno. Desgraciadamente, la corrupción del antes ni la vamos a defender, pero la corrupción de ahora es igual o peor. Es igual o peor. Entonces, es triste realmente que la gente esté recibiendo este panfleto, ¿sí? Y diga que la campaña de la derecha está basada en mentiras cuando las oímos todos los días. Bueno, este documento está lleno de mentiras, ¿no? Y obviamente tenemos por aquí una serie de elementos visuales que los podemos ver realmente como si fuera un gran logro. La revocación de mandato, ya les expliqué todos los candados que tiene, ¿no? Fuera el fuero, pues ya nos dijo Erandi Bermúdez aquí hace varios meses en un video que no eliminaron el fuero, nada más aumentaron el catálogo de delitos que se pueden, por los que se le puede perseguir a los funcionarios públicos. Dice, el cobro de impuestos a grandes contribuyentes, eso sí se ha hecho y lo vamos a reconocer. Obviamente el punto es que si Morena piensa que va a volver a tener esas cantidades este año, eso no va a ser posible, porque el año pasado hubo pandemia, sigue la pandemia y no se generaron grandes recursos. Y el Instituto para devolver al pueblo lo robado, que también aquí lo menciona, se descubrió cómo se robaban las cosas del instituto. Por eso renunció Jaime Cárdenas Gracia hace varios meses, porque le estaban exigiendo un cheque para lo de la rifa del avión que no se rifó, ¿no? Del avión que no se rifó. O que sí se rifó y no se entregó. O que sí se rifó y no se entregó, o que se va a volver a rifar, o que ya no sabemos qué se va a hacer con ese avión y que estamos pagando dinero. Entonces, de verdad, amigos, es importante que nos informemos, pero no con propaganda del propio partido, porque pues obviamente nadie vende pan frío. Entonces ya vimos que este panfleto pues realmente nos llena de mentiras. Entonces, si ustedes lo han visto por ahí, si lo han recibido, pues úsenlo para cualquier otro uso, ¿no? De los que se usan con periódico, pero pues no se informen a través de estas cosas. El periódico queda el cristal bien limpio, ¿eh? Se los digo, con este tipo de papel. Así es. Entonces, oigan, el video que acabamos de ver, porque además es que esto es tremendo lo que aquí Nancy nos está explicando de este panfleto, porque efectivamente, pero miren, vean lo que dijo ese señor perteneciente al partido de Morena, que se dijo en el 2018, y hoy, bueno, ahora todos somos testigos, todo el país somos testigos de que eso que dijo ese señor, a lo mejor en ese momento no había manera de verlo, pero hoy está evidenciado totalmente y está comprobado que lo que ese señor dice es absoluta verdad de cómo se manejan las cosas dentro del partido. Y pues es una lástima. Sí, para eso sirve, para limpiar los cristales. No, de verdad, amigos, no pongamos tanta atención a estas cosas, es que sí, es una manipulación espantosa. Por eso es lo que siempre les comentábamos, es que es bien importante estar al pendiente de las cosas, cómo se dicen, quién las dice y por qué se dicen. Todo tiene un fondo. Y acuérdense que son grupos de poder, hablábamos de esos grupos oligárquicos, no podemos permitir que sigan haciendo lo que les da la gana y haciendo las cosas en perjuicio de nosotros, la sociedad, el pueblo. Necesitamos tener un país libre, un país que avance, exigir a las autoridades que hagan su trabajo, que todo va a ser, ¿saben qué? Que veamos, ¿nos beneficia? Va, no nos beneficia, para abajo, tan sencillo como eso. Entonces, en esa línea nos conducimos, ¿no? Así es, y fíjense que en esta invitación que estamos haciendo a todos, voy a ver dos cositas que dice aquí y que son una falsedad total, ¿no? Dice que se recuperó el campo mediante la introducción de precios de garantía y la entrega directa de fertilizantes. Pregúntenle a cualquier agricultor que tengan cerca y les va a decir lo contrario, ¿no? Así es. Totalmente. Por ejemplo, otra cosa, se fortalece a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos yendo hacia las energías sucias, hacia las energías fósiles, que nos llenan, así es, de polución,
¿sí? Se canceló la mal llamada reforma educativa. No, la reforma educativa era una reforma que nos iba a llevar a la calidad. Ahora estamos de nuevo en manos de un corrupto sindicato y quiero que sepan que los de PISA, la evaluación internacional de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, advirtieron que no nos hemos inscrito a la evaluación educativa para este año. O sea, nuestros niños no van a ser evaluados en esa prueba que mide la posibilidad de las empresas que pretenden poner inversión extranjera en otros países, pues de saber si van a contar con personal calificado en ese lugar. Entonces, si no lo va a ver, pues no van a venir. ¿A qué van a venir? Entonces, fíjense nada más, no se ha decidido, nada más en la mañanera de plano se sorprendieron de esa situación, no supieron qué decir, dijeron que no se va a suspender, pero no sabemos más. Y esto es muy, muy delicado verdaderamente. Por ahí también dice que se basificó a trabajadores de la educación. Imagínense, esos trabajadores de la educación que siempre están peleando por plazas y plazas y plazas. Debemos de ponerle un alto a ese sindicato, eso es lo que tenemos que hacer y poner calidad en la educación, ¿sí? Entonces, realmente sí tenemos que tener mucho cuidado, sí, porque no todo lo que nos dicen los partidos va a ser verdad, ¿sí? Entonces, esto es importante. Bueno, pero ahora estamos muy contentos, pues vamos a ir a un corte, amigos, y volvemos en un momentito porque les vamos a presentar algo que nos tiene muy entusiasmadas. No se vayan. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas Canal Foro CX. Marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Amigos, ¿y saben qué? Nosotras como Frena, como ciudadanos Frena, ¿qué es Frena? Acuérdense que es Frena, es un frente nacional de ciudadanos informados que saben muy bien qué está pasando en este país, hacia dónde vamos, hacia dónde nos llevan. No podemos permitirlo, por eso somos Frena, porque vamos a estar vigilando las obras del gobierno, de los partidos políticos, de la gente que lleva las riendas de la vida pública de este país, para si algo no nos conviene como ciudadanos a nuestro país, hay que detenerlos, hay que protestar. Y entonces, miren, estas historietas, Frena, somos los ciudadanos. Y aquí precisamente, aquí sí decimos cosas importantes que son para que el ciudadano conozca qué es exactamente lo que está pasando y hacia dónde nos llevan y qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Estas historietas las pueden adquirir todos en www.frena.com.mx, en nuestra página oficial. Ahí tenemos todos, tenemos ediciones muy divertidas porque tiene un sentido netamente, pues, un tanto cómico, pero además con un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender, para que todos entendamos, para que sepamos exactamente cómo van las cosas, hacia dónde vamos. Y bueno, están muy padres, están muy bonitos, tienen historias muy sencillas que todos podemos ver. Se las recomiendo mucho, amigos, búsquenlas, les van a encantar.
Así es, amiga. Qué bueno que lo mencionábamos, porque de verdad, léanlas y los que encuentren ejemplares disponibles, que los tenemos físicamente, por ahí en la ciudad andamos los compañeros repartiéndolos, pues es para pasarlo de mano en mano. Están en muy buena calidad para que se pueda compartir y la gente lo difunda, ¿ok? Pues muy bien. Pues ahora, amigos, queremos agradecer a nuestro patrocinador Loli's Mexican Cravings en Tampa, Florida, que nos ha hecho un patrocinio padrísimo. Tenemos un spot para ayudar y para promover el voto entre los jóvenes. Se los vamos a presentar a continuación. Amiga, amigo, ¿sabías que los jóvenes entre 18 y 29 años somos los que menos votamos? Pero en 2018 sí fuimos a votar. Nos dijeron que haríamos historia y millones de jóvenes le dimos el voto al actual presidente y su partido. Y nos falló. Quiere volver a las energías sucias y nuestro futuro luce muy contaminado. No apoyó a los empresarios y sin creación de empleos, nuestro futuro no se ve próspero. Ha quitado las estancias infantiles, un gran apoyo para las mujeres que trabajan y nuestro desarrollo profesional se ve oscuro. ¿Cómo podemos volver al camino de la modernidad? Existe una brújula ciudadana para no perdernos. Busca el sello Frena en www.frena.com.mx. Investiga, lee y reflexiona. Ay, amigos, ahora le mandamos todo nuestro cariño y nuestro corazón a mi Fer Carreño, Fernanda Carreño, que nos hizo el favor de apoyarnos en esta, ahora sí que en esta acción. Ella es tiktokera y bueno, pues nos va a estar apoyando en sus redes sociales, también en las de Frena, y todo el que quiera difundirlo va a estar a disposición. Estoy muy contenta, le agradezco muchísimo a Loli's Mexican Cravings por habernos patrocinado este spot. Y bueno, pues ahora sí que nos vamos a despedir próximamente. Ya saben, amigos, esto ha sido para nosotros muy interesante. Hoy es nuestro 30º programa, nuestra 30ª emisión. Estamos contentas porque hemos venido avanzando, como siempre lo dice Arely. Esperamos que les siga gustando, porque obviamente vamos a seguir aquí. Nada más quise hacer esta mención especial porque hoy, en este día especial, pues pudimos estrenar nuestro spot, este spot que nos hizo favor Fer de protagonizar. Obviamente también trajimos por ahí ya nuestra nueva melodía, que ahora sí que dos jóvenes talentosos de aquí de Celaya que nos apoyaron con esto, pues nos hace muy felices ver que la juventud está presente, que son buenos ciudadanos, que van avanzando con nosotros, que la democracia debemos de mantenerla, debemos de cuidarla, debemos de protegerla. No podemos irnos a un régimen dictatorial. También hace falta que el mexicano mejoremos y que nos volvamos más ordenados, que seamos mejores ciudadanos de alta intensidad, porque los países justifican las dictaduras diciendo que se requiere de poner orden. Entonces, ¿por qué no nos ponemos nosotros en orden, libre y voluntariamente, para que entonces no tengamos ninguna necesidad de pasar por una dictadura y podamos sortear este momento, y que sea México el primero que no tiene que salir de una dictadura, que nunca entró? Bueno, no puedo decirlo porque 2 años ya han sido demasiados intentos, pero que de verdad podamos presumir que nos ayudaron los amigos venezolanos, los amigos cubanos. Ya tuvimos a uno, pronto vamos a escuchar a una amiga venezolana, y que nos escapemos de ese oscuro destino. Entonces, pues aquí los vamos a seguir viendo. Esperamos que les gusten las emisiones. Gracias por su compañía de esta tarde. Soy Nancy de Santiago, los espero en la próxima emisión, cuando nuevamente se abra su espacio para ponernos en acción con las participesas. Buenas tardes. Pues sí, pues miren, lo dice bien Nancy, y además así es, agradecemos los patrocinios, esta nena Fer, gracias, qué linda, me encantó, y de verdad espero que a todos ustedes les guste. Esto es para los jóvenes, para que los jóvenes también vayan participando con todas las ganas, porque eso es lo que estamos esperando, que los jóvenes se levanten y participen fuerte. Amigos, lamentablemente el tiempo se acaba, y saben, siempre como que de un pesar despedirnos, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que compartir con ustedes, tanto que decirles, pero bueno, nos vamos con el gusto de haber estado en este día y haber compartido con ustedes, y que sigamos estas reflexiones. Necesitamos defender la República, se los reitero, se los digo todo el tiempo, porque de verdad
De verdad, tenemos que avanzar en un sistema libre, en una división real de poderes, en una república que tenemos como la tenemos concebida, donde podemos avanzar, donde podemos hacer negocios y crecer, donde podemos estudiar y nuestro talento nos sirve para desarrollarnos, para aspirar, para crear, para soñar. Esto nadie nos lo puede quitar. Es una cosa con la que nacimos, se los digo siempre, es nuestra libertad, es intrínseca a nosotros, Dios nos la otorgó, Dios nos la dio, es para nosotros, nadie puede coartarla, nadie puede bloquearla. Tenemos eso, entonces defendámoslo, vayamos con todo, elijamos bien, busquemos los mejores gobernantes para este país, para que dirijan la vida pública, hagámoslo bien, con responsabilidad, con conciencia. Muchas gracias por todo, es un gusto estar con ustedes. Pido a Dios bendición para sus casas, sus familias, sus negocios, sus patrimonios, para nuestro país. Que Dios bendiga a nuestro país, que nos dé la satisfacción de sentirlo cerca de nosotros. Tenemos que obedecer y alabar a Dios para que lo sentamos cerca en nuestras vidas. Es importante, amigos. Dios los bendiga y Dios bendiga a nuestro país. Soy Arely Meja. Hasta la próxima. Canal Foro CX marca la diferencia.